señal. Atención fanáticos de Racing, les tenemos una gran noticia. Betson es el nuevo sponsor del equipo. Estén atentos que estaremos ofreciendo super cuotas y muchas más cosas. No se lo pierdan e ingresen ahora en betson.bet.ar. Bueno, en Relatores estamos viviendo la previa de San Lorenzo de Colón. Pongámosle títulos a este domingo, bueno. Alejandro Olischetti, lo más importante que tenemos que saber a esta hora de la tarde. Muy bien, lo que decíamos en el cruce que tuvimos con nuestros colegas, con nuestros amigos de Deportivo 750, que Gareca hoy no se presentó a la práctica de Vélez. Nos decía Ariel Scher que Eduardo Caimi, el polaco, se había comunicado con allegados a Gareca o con él mismo, que estén tranquilos que físicamente él se encuentra bien, pero igualmente vamos a ver qué es lo que va a suceder con el correr de las horas. Otra cosa que decíamos, que Lucas Bobaglio dejó de ser el técnico de Instituto, y que Unión, que ganó 2-0 a Gimnasia con goles de Jerónimo Domina y de Brian Castrillón, tercera victoria consecutiva del equipo de Méndez. Sí, que ganó 2 partidos de visitante. Jerónimo Domina, si no es el jugador más joven del campeonato, pega en el palo, ¿no? Es un chico que no sé si no tiene 16 años. Capaz que no. 17. Bueno, cumplió 17. Alto, 1,75 m. Sí. Debutó el año pasado. Bueno, nada, un producto de las inferiores. Bueno, Gimnasia ayer cumplió 136 años. Mire, le voy a hacer una pregunta, ya que estamos y tenemos un par de minutos. Gimnasia, teóricamente, es el club más viejo del fútbol argentino, ¿no? Teóricamente y prácticamente, porque nació el 3 de junio de 1887. Ahora, pregunto, Gimnasia se fundó como club de gimnasia y esgrima, como era en la época. Nadie hacía fútbol en 1887. Bueno, la gente de dinero de La Plata, que no eran muchos, La Plata se había fundado 5 años antes, en 1882. Y en 1880 se había fundado Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el conocido GEBA. Como copia de ese Gimnasia nace el de La Plata. Gimnasia permite que se juegue al fútbol internamente en La Plata en 1901. O sea, 14 años después. ¿Cómo pasaba? No ahora, sino en aquellos años también, hubo algunos incidentes en algunos partidos internos. Entonces, recién en 1905, Gimnasia se anota en lo que era la Asociación Argentina, que era manejada por los británicos. Y debuta en la primera C de 1905, junto con River, que sabemos todos tergiversó su fecha de fundación, se fundó en 1904 y no en 1901. Por eso River debuta en 1905. Y el otro que debuta es Racing. Los tres en la tercera categoría. Vos no podías debutar en primera. Tenías que ganarte el ascenso en la cancha. Bueno, River, Racing y Gimnasia juegan en la tercera categoría. Gimnasia y River lo hacen en la misma zona. Había 3 o 4 zonas, no me acuerdo, en la primera C, que sería, no se llamaba primera C, se llamaba, no sé, de alguna manera. Gimnasia le gana a River 10-1. Es la peor derrota de la historia de River, convenientemente silenciada por los historiadores de River, que no se acuerdan, dicen, no, recién empezaba el fútbol, pero bueno, pasó eso. O sea, Gimnasia le ganó 10-1 en La Plata. Pero termina ese año de 1905, ninguno de los tres consigue ningún resultado demasiado importante, y los dirigentes de Gimnasia, a los que no les gustaba el fútbol y sobre todo la llegada de esa chusma, de criollos, galleguitos, tanitos, rusitos, polaquitos, no querían eso. Ellos eran de Gimnasia y Esgrima. Entonces sacan el fútbol. Y recién Gimnasia vuelve a jugar cuando el fútbol ya había explotado, 10 años después. En 1915, ya la presión interna de mucha gente para que Gimnasia se anotara en el fútbol tomó cuerpo, y para 1915 los dirigentes de Gimnasia van y golpean o tocan debería haber una aldaba ahí para que golpearan, porque timbre no creo que hubiera en Berisso en 1915. Había un club muy chiquitito de Berisso que se llamaba Independencia. Ese equipo era el que jugaba en la segunda división del fútbol argentino, que en aquellos años se llamaba Intermedia. Así fue el nombre. Intermedia, entre qué y qué no se sabe, pero le pusieron de nombre Intermedia. En el medio. Entre 1911 y 1929 la segunda división se llamó Intermedia. Bueno,
Entonces fueron los de Gimnasia, habrán llegado en algún carruaje, alguna cosa de esas, de Levita, de Galera y Bastón, y fueron señores de Independencia, y los recibió Cacho, ¿no? Y Tito. Bueno, serían tan amables de retirar, poder darnos la posibilidad de jugar bajo su nombre el campeonato de segunda división. Bueno, algún acuerdo hubo. Lo cierto es que los de Independencia de Berisso aceptaron que Gimnasia pasara a ser entre comillas, el representante de la ciudad de La Plata. Fue absorbido Independencia de Berisso, que desapareció como club, quedó como una dependencia de Gimnasia, y Gimnasia empezó a jugar. Gimnasia tenía buenos jugadores y salió campeón de segunda división, y a partir de 1916 llegó a primera. Entonces la pregunta mía es, si Gimnasia se fundó en 1887 como un club no de fútbol, tardó 18 años en jugar su primer torneo y en realidad 28 años en jugar su segundo, ¿puede ser considerado el club más viejo del fútbol argentino? ¿No habría que hacer un asterisco ahí? Qué buena pregunta, ¿no? Y sí, los números no cierran. Porque digo, Rosario Central se fundó en 1889, en la Nochebuena de 1889, por empleados del ferrocarril de Rosario. Y ahí mismo empezó a jugar al fútbol. Claro, había un detalle, no había liga rosarina. Entonces jugaban contra las tripulaciones inglesas de los barcos que llegaban a Rosario, se iban a jugar a Santa Fe con algún equipo. Y recién en 1905 empezó a jugarse el campeonato de la liga rosarina. Entonces, Rosario Central debería ser el más viejo si tardó menos que Gimnasia, pero en el medio está Quilmes, que se fundó en 1897, pero los dirigentes de Quilmes desde hace más o menos una década dicen que se fundaron en 1887, o sea, retrasan. Esto es al revés de algunas mujeres coquetas que cambian la edad. Se atribuyen 10 años más de existencia. Bueno, es como digo yo que Peñarol es como Mirta Legrand en el fútbol uruguayo, pero al revés. Ahí hay una pelea. Suman años que no tienen. Bueno, hay una pelea la verdad. importante. Ahí eran otro club. Y cambió de nombre. Cambió de nombre, bueno, por eso. Pero si cambia de nombre puede ser el mismo, ¿no es la continuidad? Y no. O sea, los dirigentes no eran los mismos. Otro club, otro deporte, jugaban al cricket. Sí, eso es cierto. Bueno, de jugar al cricket a jugar al fútbol. Eso yo no me meto, es una pelea oriental. Sí. Con el Kurk y Peñarol. Hasta un expresidente está metido en la gran mentira de Kurk y Peñarol. Y bueno, es difícil. O sea, si vos cambiás de deporte no podés, pero cambiando de nombre sí podés. Bueno, pero no pero el Kurk no jugaba al fútbol. Sí, Kurk al final jugó al fútbol, sí. Pero es otro club, otra cosa distinta. Bueno. Es más, Kurk, no lo voy a decir porque no lo tengo, pero me parece que Kurk llegó a enfrentar a Peñarol en algún momento. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, me das el pie. Racing, en 1900, cuando Racing nació en el 3, si no me equivoco. Bueno, Racing jugó partidos contra la Rosales y Santa Rosa, los supuestos equipos de la Boca que se fusionaron para dar origen a River. Si River se fundó, como dice actualmente la dirigencia, en 1901, Santa Rosa y la Rosales no hubieran existido en 1903 o 1904 cuando enfrentaron a Racing. Bueno, ese es un tema. En el caso de Quilmes nació en 1897. Era la comunidad británica. Quilmes es un nudo ferroviario muy importante. Se había establecido hacía unos años la cervecería, por eso después a Quilmes le ponen los cerveceros. Y la gente de Quilmes, británica también, no quería que los criollos de la zona jugasen en su equipo. Por eso, un año y medio después, nace Argentino de Quilmes. Como los de Quilmes daban té en el entretiempo a los rivales, Argentino de Quilmes daba mate, por eso le quedó el apodo de los mates. Los mates, bueno, claro. Por eso, ¿vos te imaginás que si Quilmes hubiese nacido en 1887, Ale, hubieran tardado 12 años los criollos de la zona en armar un equipo? Difícil, no dar cuenta, porque los que querían jugar en el 1887 hubiera estado medio viejo ya en 1897. Bueno, digamos, hubo otro Quilmes, el Quilmes Rovers, el Quilmes que se dedicaba al remo y tenía una camiseta naranja y celeste, y el Quilmes que llegó en 1897 es azul y blanco, es otra cosa. O sea, Quilmes empezó a jugar en 1900 en primera división. La historia es, ¿cuál es más viejo? ¿Gimnasia, Quilmes o el otro equipo que mencionamos que es me tengo que acordar, que dijimos Rosario Central? ¿Cuál es el más viejo? Qué lío, ¿eh? Así estamos. Argentina, que tiene dos fechas, 25 de mayo y 9 de julio. Estamos en un país muy particular. Raro, muy particular. Bueno, como fuere, los años que fuere,
Tarragona erró penal. Se lo atajó el arquero de Unión hoy. Sí, Creo que pasa 136, 138. Claro. Tarragona pateó. Bueno, cuando, y Vélez se lo atajó. Cuando los historiadores de River fueron a ver a José María Aguilar, el presidente de River, que estaban preparando el festejo de los 100 años en 2001, le presentaron un documento de una buena cantidad de páginas, especificando todos los datos por lo que River nació en 1904. Aguilar los escuchó y les dijo: muchachos, está todo bien, el documento es fenomenal, las cosas que han encontrado, pero 3 años más, 3 años menos lo mismo. O sea que seguimos con la celebración. Eso fue así.